Y aquí hemos regresado con nuestro segundo bloque, donde estamos siguiendo también las lecturas, como también las enseñanzas de la doctrina bíblica reformada. Hoy seguimos con el tema del pecado. Como ya hemos dicho, el pecado ha entrado a través de un hombre. Cuando Adán desobedeció, el representante de todos los vivientes, toda la humanidad también ha pecado juntamente con Adán. O sea que lo que han hecho fue junto con Adán. A esto nosotros le llamamos el pecado original. Pero no es solamente este pecado que yace en el hombre, sino juntamente con este pecado, donde el corazón del hombre ya está depravado, existe un pecado original como también existe un pecado actual, el cual es ese pecado que nosotros solemos cometer actualmente. Ahora, ese pecado surge de una manera voluntaria, una manera en lo consciente. El hombre pecaminoso solo puede dar frutos del pecado, ya que es su naturaleza. Así como cada árbol da su propio fruto, así también la naturaleza pecaminosa del hombre lo lleva a dar frutos del pecado. Y a diferencia del pecado original, es un pecado, ¿sí?, que nosotros lo heredamos. El pecado actual se puede categorizar en varias maneras. Entonces el pecado original es una sola, por herencia. El pecado actual se categoriza en varias. ¿Y por qué nosotros podemos decir que nosotros tenemos el pecado original? Porque simplemente viendo al hombre, a los bebés cuando nacen y van creciendo, no hay nadie que les enseñe a pecar. No hay nadie que les diga que son pecadores y ellos simplemente pecan. Es una naturaleza del hombre. Por eso es que decimos que es el pecado original y consecuentemente cuando van creciendo, van madurando, van adquiriendo conocimiento, van pecando voluntariamente, lo cual tampoco saben que están pecando. Por eso hoy vamos a tocar el tema de estas categorías del pecado. Podemos decir, agrupar los pecados en cierta manera para poder mostrar nuestra naturaleza, como también cómo es que nosotros llegamos a ser el objetivo del Evangelio y de la redención. En primer lugar, es el hecho que no tenemos la capacidad de cumplir con el gran mandamiento. Todo hombre está destinado y fue llamado y creado para cumplir con los mandamientos de Dios. Pero el pecado empieza desde desde el punto que el hombre no pudo cumplir con el mandamiento dado por Dios. Pero aquí hacemos una pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento de entre todos? Porque sabemos que Dios ha dado muchos mandamientos, pero de entre todos esos mandamientos, ¿cuál es el verdadero y el gran mandamiento? En la Biblia encontramos una escena donde un hombre se le acerca a Jesús y le pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces Jesús le contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces el gran mandamiento que Dios nos ha dado es de amar a Dios de todo corazón, alma y mente. Y el segundo es muy similar, que es amar a su prójimo como a sí mismo. El mandamiento es dado no con la opción de cumplir o no, de acuerdo a nuestra voluntad, sino es algo que necesariamente debemos cumplirlo. Es necesario que el hombre cumpla con las leyes, cumpla con los mandamientos. Entonces, frente a esto, ¿será que nosotros estamos cumpliendo con las leyes? ¿Será que nosotros realmente estamos cumpliendo al pie de la letra las leyes? Es bueno evaluarnos a menudo. En caso que usted esté amando más a sus hijos o familia, el ministerio, el trabajo o su propia vida más que a Dios, ya está incumpliendo, ya está rompiendo una ley, lo cual lo hace pecador. Bueno, como habíamos dicho antes, no es que nosotros pecamos y luego nos hacemos pecador, sino nosotros somos pecadores, por lo cual pecamos. Por más que el hombre se parezca una buena persona, con una buena moralidad, con buenos adjetivos, una persona al cual nosotros podemos ponerle todos los buenos adjetivos, con eso no es suficiente. No es suficiente para poder hallar la gracia delante de Dios, sino porque si es que no aman a Dios de todo su corazón, ya está rompiendo el mandamiento y por lo tanto es digno de muerte. Acerca del segundo mandamiento, de amar al prójimo como a ti mismo, ¿quién podemos nosotros mencionar en este mundo o en la historia de toda la humanidad
a alguien siquiera que no haya sido egoísta o caprichoso desde su infancia. Todo hombre desde su niñez es muy egocéntrico. Esta es la naturaleza del hombre. ¿Por qué piensan que el mundo está como está hoy? A pesar de que dicen luchar por la paz y el bienestar del hombre, a la final es una lucha constante de llenar sus bolsillos y tener la razón, y también es una lucha constante de ideologías. Por eso es que por más que salgan nuevas leyes supuestamente a favor de los hombres, es bien raro que la delincuencia, el robo, asesinato y muchos otros males vayan aumentando. Entonces, si nosotros vemos a los niños, por ejemplo, yo tengo 4 hijos, como ustedes saben, viendo el crecimiento de estos niños cuando eran bebés, o sea, no había nadie que le enseñase acerca de lo que era suyo. Y cuando él tenía un juguete, no quería prestarle a nadie, solamente decía, esto es mío. Y cuando van creciendo, por ejemplo, el último, mi menor, él tiene 6 años, pero todavía sigue siendo celoso de su mamá. Esto quiere decir que no quiere compartir con sus hermanos. Solamente quiere ser el único engreído de la casa. Y eso es porque tiene ese egocentrismo. La misma Biblia nos está revelando este fenómeno del egocentrismo de la siguiente manera. Según Santiago 1:14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cada quien hace lo malo, conducido por su propia concupiscencia. Por lo tanto, podemos decir que toda persona está incumpliendo el gran mandamiento, porque aman más a su propia persona que a los demás, y eso va en contra del mandamiento. En segundo lugar, el hecho de saber lo que es bueno y no cumplirlo es pecado. Ese mismo hecho es pecado. Santiago también, capítulo 4, versículo 17, nos está diciendo así, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, entre las leyes de Dios se puede separar en 2 grupos, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Por lo tanto, si Dios dice, haz esto y no lo hacemos, o también nos está diciendo, no haz esto y lo hacemos, simplemente somos incumplidores de la ley. Cuando hablamos de pecado, muchas veces solemos pensar que somos libres de ese tema porque no hemos asesinado, no hemos robado, no hemos adulterado, etc. O sea que el concepto que nosotros llevamos acerca del pecado muchas veces está mal. La Biblia claramente está diciendo que el pecado, hacer lo bueno, no lo hacemos. Eso ya se torna en pecado para nosotros. Por eso es que al que más sabe se le demanda más. Reflejando nuestra vida frente a esta verdad, nos hacemos esta pregunta. ¿Cuántos pecados podemos mencionar? Por ejemplo, el pecado de no evangelizar, a pesar de que tenemos el evangelio, eso también es pecado. El pecado de no ayudar a los necesitados, cuando yo tengo suficiente para hacerlo, también es pecado. El pecado de no estar en constante oración por el prójimo, también es pecado. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de orar e interceder por otros y cuando no lo hacemos, simplemente estamos nosotros incumpliendo. El pecado de no haber perdonado a otros cuando se nos demanda perdonar, también hace que nosotros estemos en pecado. Y muchas otras cosas similares. Podríamos nosotros mencionar miles de cosas. En tercer lugar, podemos mencionar los pecados cometidos con los labios, pensamiento y el corazón. Muchas veces nosotros solemos criticar a las personas con su apariencia. Pero Dios no solo ve nuestros hechos, sino también ve nuestro corazón, nuestra mente, también escucha todo lo que decimos con nuestros labios. Él no solamente ve nuestras actitudes, Él ve todo eso, lo que está en nuestro interior. Por lo tanto, la manera que Dios ve es muy diferente a lo que el hombre ve. En el Sermón del Monte, Jesús, por ejemplo, dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo
quedará expuesto al infierno de fuego. Claramente está diciendo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que le diga necio o fatuo a su hermano, será culpable de juicio. En otras palabras, está diciendo que cuando tratamos injustamente al prójimo, sea enojándonos, sea llamándolo de necio o fatuo, es un pecado suficientemente digno de ser lanzados al fuego del infierno por la eternidad. Esto es porque el enojo, la ira, el odio va creciendo hasta el grado de consumar el hecho de matar. Por lo tanto, airarnos y odiar es como la semilla del asesinato. Así como en el Mateo 5 está diciendo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano es culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús también añade en Mateo 5:28, diciendo así, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Con solo el hecho de mirar, de haber mirado con un corazón depravado, o sea, con otras intenciones en el corazón, Jesús está diciendo que ya ha cometido el pecado del adulterio. En otras palabras, no es necesario que sea consumado, porque el pecado es contado desde el corazón. El último mandamiento, por ejemplo, los 10 mandamientos que Dios ha dado a través de Moisés, el último mandamiento es: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, la simple codicia es pecado, lo cual en nuestra generación es muy difícil de entender, ya que tenemos un concepto del pecado errado. Pero no solo en nuestros tiempos, sino también en los tiempos de Jesús tenían este concepto. Por eso es que Jesús tuvo que aclararles acerca de este tema. En Colosenses 3:5 también nos está diciendo acerca de la avaricia, de la codicia. Dice que la avaricia es idolatría. Entonces, ¿qué es la avaricia? Según la Real Academia Española, lo define de la siguiente manera. Avaricia es el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Una vez más, la avaricia es el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Como es un afán, ese mismo afán lleva al hombre a amar más las cosas que está buscando que a Dios sí mismo. Y es por eso que se torna en una idolatría. Simplemente ver el ejemplo de los políticos, aquellos que tuvieron un auge, es muy difícil que lo dejen. Por eso es que tienen el afán de querer más, controlar más, y todo ¿para qué? Para su propia satisfacción y llenar así su ambición. Entonces la avaricia no se satisface con la sola presencia de Dios, y es por eso que quieren llenar su vida con muchas otras cosas. Por eso están tan afanosos. Esa es la raíz del pecado. El deseo desmedido lleva a cantidad de males. Por eso Santiago 1:15 concluye diciendo: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mateo 15, versículos 11, versículos 18 al 20, nos dice así: Jesús también extiende unas palabras a aquellos que solamente se interesan en adornarse en lo exterior, diciendo de esta manera: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Cuántas veces en el día decimos malas palabras, pensamos mal o tenemos un corazón entenebrecido? A pesar que podamos fingir ante las personas, Dios conoce muy bien nuestro corazón lleno
de malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Es por eso que Dios tiene que juzgarnos. Para confrontar a los hipócritas, Jesús tuvo que decirle de esta manera. En Mateo 23:25 dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Hay un dicho que dice así: un hombre tuvo un sueño donde había ido al cielo. Estando allí, un ángel se le acerca y pone un libro gigantesco delante de él. Cuando el hombre le pregunta qué tipo de libro era ese, el ángel le había respondido que era el libro que estaba anotado todo pecado cometido durante el tiempo que este hombre estuvo en la tierra. Entonces se abrió la primera página y en ella estaba escrito varias palabras con letras y le preguntó qué tipo de reacción era esa. Y respondió el ángel que eran los pecados consumados con sus hechos. De decir eso, pasó a la siguiente página. Y las letras eran aún más pequeñas que la primera página. Y al preguntarle qué contenía allí, el ángel le respondió que eran los pecados hechos verbalmente. La cantidad de pecados cometidos verbalmente pasaba por gran cantidad a los pecados cometidos con sus hechos. Cuando abrió la tercera página, estaban escritas con letras aún más pequeñas que la segunda página. Y al preguntarle qué tipo de contenido era, le contestó nuevamente que eran los pecados cometidos con su pensamiento, en su pensamiento. O sea que había pecado mucho más en pensamiento que en sus hechos y mucho más también que a lo verbal. Y pasó a la siguiente página y solo encontró como puntos negros. Y le preguntó qué era eso. El ángel le contestó en el corazón. Quizás esto está reflejando que el hombre suele ocurrir en la mayoría de los casos en el corazón. En otras palabras, para explicar mejor, lo que acontece en nuestro corazón, el pecado que nosotros pecamos con nuestro corazón, o sea, desde nuestro interior, ahí es donde está, digamos, la base de todo nuestro pecado. Entonces, así mismo como Dios puede ver todos nuestros pecados, Él no solamente ve la parte externa, sino también ve más todavía la parte interna, el corazón, el pensamiento y nuestros labios para poder juzgarnos de una manera justa. En cuarto lugar, con tal de pecar una sola vez, similar a romper todos los mandamientos. Esto quiere decir, en Santiago 2:10 al 11, nos está explicando mejor. Dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces esta palabra declara que cualquier hombre que haya cumplido con todas las leyes fielmente, pero falla en una sola, ya es culpable de todas. Pues las leyes de Dios no son independientes una de la otra, sino es como si fuese un todo, ya que ha sido dado por un solo Dios. Por lo tanto, el incumplimiento y el quebrantamiento de una de ellas, de una sola ley, de un solo mandamiento, es más que suficiente para poder romper el todo. Fue necesario solo una desobediencia de Adán para que sea maldito. Para Dios es necesario que el hombre cumpla con las leyes íntegramente para la satisfacción de su corazón. En otras palabras, para el hombre pecaminoso no hay solución. En conclusión, ¿será que habrá alguien en esta tierra, tanto en el pasado como en el presente, que haya cumplido perfectamente las leyes de Dios? ¿Será que habrá alguien de los oyentes que puede decir con firmeza que son hombres justos sin pecado? Desde la perspectiva de Dios, todo hombre está destinado a la muerte eterna. Esto quiere decir que toda la humanidad es digna de ser arrojados en el infierno. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por eso, todos los que han pecado están destinados a una muerte corporal, la muerte espiritual y la muerte eterna.
Concluimos entonces que todo hombre es pecador delante de Dios y como paga de pecado tendrá que afrontar a estas 3 muertes luego de haber culminado su vida en esta tierra. Pero recordemos una cosa, que Dios nos ha dado el camino de la salvación. ¿Cómo podemos ser librados del yugo del pecado? Jesús dijo en Marcos 2:17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y Él vino a esta tierra para entregarse como propiciación y así salvar al pecado. A través del sacrificio de Jesús, nuestros pecados ya fueron pagos, por lo cual ya no tenemos que rendir cuentas acerca del pecado, si es que estamos en Cristo. Cualquiera que recibe el Evangelio y confiesa a Jesús verdaderamente como su Señor y Salvador, tiene la vida eterna. Así que recordemos que necesitamos reconocer primeramente nuestro pecado original y nuestro pecado actual, que nuestra naturaleza es pecaminosa. Arrepintámonos y confesemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces todo lo demás ya está en las manos del Señor. Vamos a una pausa y luego regresamos con el pastor Carlos García de la Iglesia Presbiteriana de los Algarrobos en Moyobamba. Esta iglesia pertenece a la denominación IEPRP, Iglesia Evangélica Presbiteriana Reformada del Perú. Bien, yo me despido de ustedes deseando poder volver a encontrarnos el sábado que viene en este mismo horario. Y les quiero pedir su apoyo también en oración, porque desde el día lunes yo estaré ministrando en un retiro que se llama Escuela del Evangelio y voy a estar ministrando allí en la ciudad de Tijuana, en México. Y va a ser una escuela abierta para los adolescentes. Bien, entonces deseo que ustedes puedan acompañarme en oración durante esta semana, que va a ser del lunes hasta el viernes. Y conmigo nos encontramos el sábado que viene en este mismo horario, en esta misma frecuencia AM 640, Radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Que Dios me los bendiga y que los guarde. Hasta luego.